cuando todo se apaga. Me llamo Juan, tengo 34 años y vivo en la zona norte del conurbano bonaerense. No soy de los que creen en cosas raras, ni en fantasmas, ni en brujerías, aunque últimamente empiezo a pensar que tal vez hay cosas que uno no debería ver. Trabajo instalando cámaras de seguridad junto con mi jefe, un tipo medio parco, que siempre anda apurado. Hoy nos toca en el Club Deportivo Los Álamos, un lugar grande, con canchas de fútbol, tenis, pileta y hasta un gimnasio viejo que parece haberse quedado en los años 80. Es la primera vez que vengo acá, aunque el club existe desde hace décadas y dicen que fue muy famoso en su momento. Llegué en mi Renault 9, un auto que tiene más años que yo en el registro pero que está impecable. Siempre le hago las cosas sencillas para mantenerlo al día, un cambio de aceite a tiempo, revisar las bujías, esas pavadas que muchos dejan pasar. Nunca me dejó tirado, y cada vez que arranca a la primera siento un orgullo raro, como si fuera parte de mí. Al principio parecía un trabajo más, revisar esquinas, pasar cables, elegir dónde iban las cámaras. Pero había algo en el aire que no terminaba de cerrar, como si el lugar estuviera demasiado callado para ser un club. Y más aún teniendo en cuenta que ahí venía gente de clase alta, esos que siempre hacen ruido con sus charlas, risas o los autos de lujo entrando y saliendo. Con mi jefe empezamos a recorrer el lugar, pero yo no podía sacarme de encima esa sensación rara, como si el club estuviera vacío aunque sabía que no lo estaba. En un momento, él se fue a revisar unas cosas en el sector de las canchas, y yo me quedé en la sala de monitores, investigando las pantallas donde se veía lo que grababan las cámaras viejas que íbamos a reemplazar. Mientras miraba las pantallas, algo me llamó la atención. En las cámaras que daban a las canchas exteriores podía ver a mi jefe caminando tranquilo, revisando unos postes de luz. Pero detrás de él, se movía una sombra. No era la típica mancha borrosa que a veces aparece en cámaras viejas. Era una figura oscura, alta, que parecía avanzar a pocos metros de donde estaba él. Agarré la radio y lo llamé. «Che, fíjate atrás tuyo, hay alguien». Lo vi darse vuelta en la pantalla. Dio una vuelta completa sobre sí mismo, mirando hacia los cuatro costados. Nada. Solo él y el viento que movía el pasto. No hay nadie, Juan, respondió con un tono molesto. Deben ser interferencias de la cámara. Pero yo seguía viendo la sombra ahí, inmóvil, a unos metros de su espalda. Y lo peor fue que, cuando mi jefe levantó la vista hacia la cámara, como si supiera que lo estaba observando, la sombra también giró la cabeza hacia mí. Me quedé unos segundos clavado frente a la pantalla. Sentí un cosquilleo en la nuca, pero intenté convencerme de que era un fallo de la cámara. Cambié de monitor para comparar, revisé las cámaras del estacionamiento, del pasillo de los vestuarios, incluso la que daba al gimnasio viejo. Nada raro. Todo estaba en calma, como debía ser. Cuando volví a la cámara de las canchas, la sombra ya no estaba. Solo mi jefe, caminando de un lado a otro, ajeno a todo. Me apoyé contra la mesa, exhalando el aire que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Quise reírme de mí mismo, pensar que me estaba sugestionando. Pero algo en el estómago me decía que no era tan simple. En ese momento escuché mi nombre, claro, fuerte. Juan. Era la voz de mi jefe. Me sonó a pocos metros, como si estuviera justo detrás de la puerta de la sala de monitores. Me enderecé de golpe, con el corazón acelerado. ¿Qué pasó?, pregunté, alzando la voz. Silencio. Me acerqué a la puerta y la abrí de golpe. El pasillo estaba vacío. Solo el eco lejano de una pelota rebotando en alguna cancha cubierta, nada más. Volví a mirar las pantallas. Mi jefe seguía en las canchas exteriores, a más de 50 metros de ahí. Tragué saliva. Lo había escuchado al lado mío, no había forma de confundirlo. Volví a la pantalla y empecé a pasar por las cámaras internas, las que daban a los corredores y al gimnasio. Fue ahí cuando se me heló la sangre. En una de las cámaras, la que estaba instalada justo en el pasillo contiguo a la sala de monitores, se veía claramente la misma mancha oscura. Estática, pegada a la pared, como si estuviera esperándome. Me incliné hacia adelante, acercando la cara al monitor. La imagen era granulada, pero no había margen de error, era la misma forma borrosa que había visto detrás de mi jefe en las canchas. Me giré instintivamente hacia la puerta, con el corazón en la garganta. El pasillo estaba vacío. Volví a la pantalla. La mancha seguía ahí.
Y entonces, se movió un poco, apenas un paso hacia adelante, como si supiera que yo la estaba mirando. Me levanté de golpe, con el impulso de cerrar la puerta antes de que algo más raro pasara. Pero cuando estiré la mano hacia la manija, me quedé helado. Ahí, en el marco, a menos de 1 metro, estaba la sombra. Ya no en la pantalla, no en una imagen borrosa, la veía en persona. No tenía rasgos definidos, era como una mancha oscura en forma humana, más alta que yo, que vibraba levemente como humo negro. No hacía ruido, pero se sentía. El aire alrededor era pesado, frío, como si de golpe hubiera entrado en una cámara frigorífica. Me quedé paralizado, la mano temblando sobre la manija. Por un instante juré que la cosa respiraba. Y lo peor, estaba tan cerca que podía distinguir cómo esa oscuridad se estiraba hacia mí, como queriendo tocarme. La sombra dio un paso hacia adelante y cruzó la puerta como si nada, atravesando el marco como si fuera humo. Pero al estar dentro, se volvió más densa, más real. No tenía ojos, ni boca, ni rostro, y aún así habló. No era una voz clara, sino un murmullo grave, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo desde un túnel. No debes estar acá. En ese instante, todas las pantallas parpadearon y se apagaron de golpe. Las luces del techo chisporrotearon y también murieron, dejándome solo en una penumbra gris. El silencio del club se volvió absoluto, roto únicamente por el golpeteo de mi propio corazón. No lo pensé. Corrí. Salí de la sala a toda velocidad, con la sensación de que esa cosa me seguía de cerca. Atravesé los pasillos oscuros, tropezando con una silla, hasta que vi la luz tenue de la salida lateral. Llegué al estacionamiento y me tiré sobre el Renault 9. Con las manos temblando, metí la llave y giré. Por un instante temí lo peor, que el auto no arrancara. Pero no. Como siempre, como un aliado fiel, el motor encendió al instante, rugiendo con fuerza. Ese sonido fue lo único que me devolvió un poco de calma. Apreté el acelerador y salí disparado del lugar sin mirar atrás. Una vez que llegué a la salida del estacionamiento y aceleré unos metros, la vi. La sombra estaba allí, inmóvil, observándome desde la salida del club. No se movió cuando pasé, solo me siguió con esa presencia pesada que parecía tragarse todo a su alrededor. Mi radio vibró de repente. Era mi jefe. Juan, viste cosas raras, ¿verdad? No volveremos más, ¿por dónde estabas? Preguntó, con un hilo de voz nerviosa. Mi auto no arrancó, murió junto con todo lo demás. Tragué saliva y respondí sin apartar la mirada del retrovisor. Lo sé, yo también vi lo mismo. Sentí lo mismo. No volveré. Apreté el acelerador, mientras la sombra permanecía allí, mirándome desde la distancia, como si supiera que esto recién empezaba.